Bienvenidos al Sillón, capítulo 9. Que aquí estamos como siempre. U 8, todo depende de la edición del capítulo anterior. Siguiente. Sí. Bueno, no hablaremos de eso hasta que salga. Sí sale. Sí, exacto. Bienvenidos, aquí estamos como siempre, Axel Quiñones. Y mi nombre es Daniel. Y aquí está el grillo que está un poco lejos, pero creo que está callado hoy, ¿no? Sí, está como es que el tema de hoy lo incomodó, güey. Sí, dijo, a ver. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo no me voy a prestar a este... Tengo credenciales y no quiero perderlas. Exactamente, aquí. Tengo una reputación. Exacto. Y ustedes me están haciendo perderla. Exacto. El tema de hoy, yo sí quisiera dejar como un preámbulo un poquito o ciertos como bullet points importantes. Vamos a hablar de la religión, no tanto de Dios, o sea, yo a lo que me refiero de religión como lo que conlleva no solo la institución, sino la cultura. No vamos a criticar la iglesia. No vamos a caer en los temas cliché, digámoslo así, de decir, ay, no, es que la iglesia ahorita está corrupta. O sea, tal vez lo vamos a mencionar, pero no nos vamos a enfocar en eso. Que Daniel y yo nos comprometimos a no caer en eso. Y que aquí los temas es un punto de vista muy propio. Exacto. Venimos de una familia católica, venimos de una familia, por un lado muy católicos, por otro lado no tan católicos, pero somos medio hipócritas. Y también queremos que ustedes tengan en claro que nosotros respetamos a la gente que sea cualquier religión. Exacto, que profese cualquier religión, y si nos escucha y hágase, ustedes griten lo que ustedes crean y nosotros vamos a decir lo que nosotros creamos, respeten, y pues este es nuestro espacio. Y también véanlo con un sentido del humor, si en alguna vez hacemos algún comentario que quizá no les parezca tan apropiado, es meramente cotorreo, nosotros respetamos, y realmente si es algo que les trae alegría a su vida y tranquilidad y paz. Eso es admirable. Así es. Entonces, pues empezamos. Bueno, mira, primero que quisimos empezar de arriba hacia abajo, de lo grande a lo chiquito, y queremos hablar de las... Compré vino tinto porque el vino ayuda, así como cuando de consagrar y todo eso. Entonces, pues primero blasfemia del podcast. Okay. Entonces, por eso hoy ambienté todo para que fuera como más del mood. Estamos tomando la sangre de Cristo. Okay. Segundo, la sangre del Dios. Ya, cerramos ya. O sea, primero dijimos eso y después... Lo que prometimos y ahí fuimos. Exacto, lo primero que hicimos. Como abeja a la telaraña. Como gordo en tobogán. Bueno, quisimos hablar de, primero, lo más grande, generalidades, cómo ha afectado la religión en nuestra historia, para bien o para mal. Quisimos hablar primero de la historia, de cómo, pues, la humanidad ha sido influenciada mucho por la creencia, por la fe, por las religiones, ya sea por deidades. Es que a final de cuentas, bueno, al principio de todo más bien, la religión o las deidades, como le llamaste, era para explicar las cosas que el hombre no podía entender. Exacto. Por ejemplo, pues veías el sol y si no entendías el tema de lo que... O sea, no entendías que era una estrella, que un Big Bang, toda esa parte. Veías la lluvia, veías truenos y decías, alguien está mandando esto porque está enojado. Alguien creó a ese pájaro, a ese perro, a ese tigre, a ese caballo. Entonces era una explicación, una forma de decir, bueno, como no entiendo y no sé qué es, pues seguramente hay un ser superior que lo creó. Sí. Entonces desde ahí nace, y eso se trasladó hasta nuestras épocas, al grado que, por ejemplo, empezaron que el tema de las monarquías, o el tema de los imperios, o los faraones, o de los reyes, pues eran, se supone que designados de Dios, o gente divina, que tenía alguna conexión mucho más fuerte, o era sangre pura, directa de Dios. Daniel, ¿tú cuáles consideras? Digo, obviamente las respuestas son un poco obvias, pero quiero mencionarlas, o quiero que tú las pienses. ¿Cuáles son como las religiones que más han sido han influenciado en la historia? Mira, por ejemplo, a mí me parece mucho, obviamente yo creo que es la católica, la más importante, o no la más importante, la más representativa en la historia de la humanidad. Sí, uno piensa religión y luego piensas en la cruz. Pero yo también creo que la mitología griega es sumamente, porque entra como una religión, creían en eso, era de las más interesantes, de las más ricas y también de las más creativas, porque estaban muy ligados al tema de la explicación del mundo, pero también eran mis historias como leyendas y cómo se formaban los imperios. Entonces a mí esa me gusta mucho. Sí, la mitología griega, es que ahorita, como tú dices, lo manejamos como mitología, porque tiene su propia historia, pues. Claro. No es como una deidad en otras religiones donde simplemente ahí está, sino que ellos de que Zeus nació de tal y que los titanes y... Sí, pero por ejemplo está el código de Hammurabi,
porque era que estaba basado en Dios y eran las reglas o las leyes que imponía Dios para que el pueblo se mantuviera en paz, ¿no? O las tablas, los 9 mandamientos. Los 10 mandamientos. 10 mandamientos. Madre, mira, la maestra de catecismo se retorció. Sí, los 10 mandamientos también ese tema, que son como códigos o conductas que te regulan como sociedad. Exacto, y eso es a lo que íbamos, que la religión también nos ayudó a tener valores, o sea, a tener ciertas reglas inherentes, como por ejemplo, no matarás a tu prójimo. Sí, no robarás. No robarás, respetarás a tu padre y tu madre, todo ese tipo de cosas. Y honrarás. También honrarás a Dios, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas que, digamos que movían la conducta de la sociedad. Y no solo en la religión católica, con el Código Hammurabi, en Grecia, que tenías que vivir en base a las leyes de los dioses. Sí, e inclusive la primera regla del Bro Code de How I Met Your Mother está basado en uno de los mandamientos de Dios. No desearás a la mujer de tu prójimo. O sea, no deseas a la morra de tu compa. Entonces, o sea, hasta ese grado de temas manejaba la religión como para mantener como una paz entre la coexistencia entre seres humanos. Sí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, para cambiar ya de tema, la religión sintoísta, en el tema de los japoneses, porque ellos le daban a cada energía, a todo lo que venía de la naturaleza, venía de una deidad. Sí. Entonces tenían sus templos donde adoraban al zorro, que era el que cuidaba a los agricultores porque se comían las ratas que se comían el arroz, por decir algo. Entonces, el sol, la luna, la fertilidad, el amor. Entonces, eso me gusta mucho porque honraban más bien la naturaleza como tal y no una persona o no una sola figura. Pues yo considero todo lo que naturaleza. También, mira, ahorita que me dijiste, yo el budismo, más bien toda la creencia, todo lo que gira en torno al budismo, sobre, digamos, el dharma y el karma, las buenas energías, el yin y el yang, que eso también es de otra rama, exacto, de otra rama, pero de eso de que tú, digo, y también lo de la reencarnación, de que tienes que hacer buenas acciones para que tu siguiente vida tuvieras una mejor vida o una peor vida, pero todo eso de que tú tienes que, tu felicidad viene de adentro, a mí se me hace como algo muy bonito, digamos, o sea, y vuelvo a mencionar, hay algo que yo considero de las religiones, que son lo que los valores, digamos, son casi los mismos. Sí, y a final de cuentas la religión, además de los valores, también han sido como pautas como para marcar historias. Por ejemplo, Jesús, independientemente que sea el representante de una u otra iglesia, es un parteaguas en la historia de la humanidad. Entonces, sí, y es un bastión de la paz. Exactamente, antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, son también los factores como la religión siempre está presente. Creas o no, la religión, todo mundo tenemos algo que ver con eso, porque somos un mundo donde la cultura de la gente es buscar adorar a alguien, entonces, o adorar algo, o agradecerle a alguien algo. Entonces, por eso yo sí creo que la religión es importante. Aunque no creas y tengas la idea que tengas respecto a las instituciones, a todo esto, la religión sí es un pilar en la humanidad. Bueno, nos desviamos un poquito, pero sigamos con la historia. Yo también considero, por ejemplo, el Islam, toda la religión de Mahoma, los musulmanes. El profeta, los musulmanes. Obviamente ahorita son los que más hay en la actualidad. Pero desde la construcción de la Meca hasta las peleas con los católicos por Jerusalén, las famosas cruzadas y todo eso, obviamente fue un factor en la historia completa, o sea, digamos que fue, o sea, las dos partes, la división del mundo, digámoslo así, y obviamente, pues la Iglesia Católica, que en mucho tiempo dominó el mundo en el sentido político. Claro. Que la iglesia, por directamente o indirectamente, influía en las decisiones de los dirigentes de las naciones, reinados, lo que tú quieras. Y nosotros como mexicanos, yo sí creo que nuestra cultura, como ahora sí lo puedo hablar como en México, la religión está muy metida en ciertas cosas de nuestro día a día, y hay veces que no nos damos cuenta que sin ser partícipes de la religión,
o si ser partícipes de alguna, del catolicismo, del cristianismo, de algo, participamos en ciertos eventos sin darnos cuenta. Por ejemplo, el tema de la Navidad sigue siendo algo que está ligado completamente a la religión. Claro. Sí, el niño, aquí es el niño Dios. Aquí es el niño Dios. De hecho, aquí en Santa Guadalajara, Claus Santa Claus no existe, es aquí fresa. es el niño Dios, güey. Exacto. O los Reyes Magos en el centro del país. Ya el Santa Claus es la parte más gringa, que es la parte norte, ¿no? Del país. ¿Sabes que qué el niño Dios no le daba tiempo de bajar hasta allá, subir hasta allá. ¿Sabes qué siento? Siento que hablando de la religión aquí en México, que pues la principal es la católica, siento que como somos los mexicanos, la mexicanizamos, la hicimos, Sí. nos adueñamos de la religión que nos inculcó los españoles. No nos gusta su virgen, vamos a hacer nuestra virgen. Exacto, y vamos a hacer 5 más, güey. Sí. Y un mexicano encontró la virgen y tenemos nuestro Día de Muertos, la Santa Muerte, por nuestros ejemplo. santitos. Nuestros santos. O sea, todo eso fue, digamos, lo adueñamos, adueñamos todas esas creencias. Y eso se me hace muy padre porque ya es más nuestra cultura que la cultura romana, digámoslo así. Claro. Sí, y por ejemplo, el hecho de que se usaba mucho en los pueblos, todavía se sigue usando en algunos lugares, que si tú naces el 12 de abril y ese día era el día de San José, tú te ibas a llamar José. Entonces aquí celebra el día, ¿cuál es el día de tu santo? Entonces hasta ese grado llegamos. Por ejemplo, a mí todavía el otro día por mi trabajo fui a un pueblo y me platicaban de que hay una celebración, yo no la conocía, que es la presentación al templo de la niña, que es como cuando dices, ya la presentas al pueblo como que ya es una niña. ¿Como el Rey León? Sí, o sea, la presentas y es como... Sí, bueno. Tengo entendido, no me hagas mucho caso, que está muy basado de que, bueno, esta va a ser mi hija, voy buscándole material de esposo. Porque antes, obviamente, te casabas desde muy joven. Sí, claro. Entonces, iba muy ligado a eso, pero era la presentación al templo, o sea, la iglesia, que era como la fiesta del pueblo, el domingo, la misa. Pues. Sí, no, y por ejemplo, Cholula, que tiene 365 o un poquito más, Puebla, Cholula en Puebla, sí. Pues, que tienen miles y miles de iglesias. Tiene 365 iglesias. Porque por una cada día. Una cada día Es del lo año. que te digo. Pero pensé que tenía un poquito más, por mi ignorancia. Pero todo eso que nosotros por ejemplo, yo conozco a los jesuitas, a los franciscanos, al Opus Dei, y obviamente tienen sus raíces en otros países, y en Estados Unidos, y en Francia, y todo eso, pero la figura del monje, del ¿cómo se llama? El cura, el padre, que es muy mexicano para mí, la monja, la monjita, las monjitas que están ahí, para de mí hecho, si lo ves al grado tan importante que nuestros padres de la independencia, dos de ellos eran directa. Morelos también era estudiado bajo el esquema de ser padre. O sea, sí, porque bueno, es el destino de muchos de los de alta sociedad, ¿no? Porque era donde podías estudiar. Exacto. Entonces, y tenían un chingo de hijos y no es que siguieran mucho al pie de la letra, pero hasta ese grado de importante para el mexicano la religión católica. Sí, ¿Por claro. qué? Porque los reyes católicos, precisamente España, fueron los que vinieron a colonizar nuestro país. Por eso también está tan arraigada la cultura del catolicismo en nuestro país. Sí, claro, o sea, es más, güey, en los anuncios de FAMSA siempre sale el niño Diosito bailando. Sí, bueno, o sea, el pasito perrón. El pasito perrón. Vamos a bailar. Sí. Bueno, pero eso se emputó la iglesia con ese video. Yo también me había molestado. ¿Sí? No es cierto, a mí me gustó mucho y el pasito perrón es perroncísimo. El pasito perrón, estamos bien. Bueno, ok. Ya que empezamos a hablar de los inicios de la religión en México, tú y yo, nosotros, como lo mencionaste al inicio, somos de familia católica. Mis abuelos mi abuela es súper católica, nuestros papás. Mi papá es medio yo le digo como es religioso hipócrita porque cree mucho, pero claro. no va a iglesia, Sí. no practica, Sí, pero gracias a Dios. No, sí, ya descubrimos que nos escucha, así que probablemente Sí. nos está mintiendo la madre, pero hace como 5 minutos vi que compartió una imagen de incluso cuando estás bien hay que darle amor a Dios, o sea, como de, bueno, Sí, está sí. bien, okay. Pero entonces, sí, o sea, hay cierto tipo de creyentes, Sí. o sea, los activos y los inactivos. Sí, a lo que iba fue que como fuimos criados de la Educados. usanza católica, obviamente fuimos al catecismo. Y te iba a preguntar, ¿cómo estoy? Y fuimos a una escuela católica en primaria un tiempo, unos 2 años. ¿Cuál es tu experiencia? Yo estudié en una universidad que está basada en los jesuitas. Sí, sí. Pero vamos un poco más a donde te obligaban, porque realmente te obligaban, ¿no? Claro. O sea, porque así debe de ser.
¿cuál fue tu experiencia? O sea, resúmeme tu vida católica desde chiquito. Tu primera comunión, todo eso. Yo me acuerdo que a mí nunca me gustó. Siempre me daba como hueva. Hubo un par de misas que sí me gustaban en Chihuahua, que eran como las misas para niños, que pues cantabas y el padre lo hacía más ameno y te platicaba las cosas más sencillitas como para que un niño pueda masticar que pues la religión está llena de sangre, güey, y de violencia. Entonces que un padre te lo platique no como sermón, sino como una historia, a mí me gustaba. Pero yo te puedo decir que como yo sí agradezco haber crecido en una familia católica, porque creo que los valores, los tenga o no los tenga, pero tenía valores basados mucho en la iglesia. Como sabes que agradece mucho a Dios, o bueno, agradece en general que tengas comida. El tema de agradecimiento es algo que yo baso mucho en cómo crecí en relación a la iglesia. Agradece a Dios que tienes un pan, que tienes comida para comer, comida caliente, que tienes papás, que tienes una casa, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, yo eso es lo que veo bien. Y hasta que entré a la pubertad, que fue cuando a mí me obligaron a creer, que fue en la escuela católica que fuimos, ahí fue cuando yo dije, esto no está tan chido porque, ¿y si no quiero creer en esto? Entonces ahí yo creo que fue cuando mi parteaguas, quinto, sexto de primaria, fue cuando dije, no creo, y también por la pubertad, sí, yo creo. Sí, claro, justo te iba a decir, la pubertad, la época de la rebeldía, la punzada. Mira, el catecismo, yo odiaba ir al catecismo como antes odiaba en cierto punto ir a la escuela, o sea, yo odiaba de que tengo la tarde libre y me mandan al catecismo, sí. y tengo tengo doble escuela. Yo odiaba eso. Como tú dices, sí hay algo que hay que agradecer, es que sí me inculcaron el hecho de que pues yo rezaba todas las noches, y como tú decía, oye, no por esto que tú tienes, que estás comiendo 3 veces al día, es porque lo mereces, sino porque te lo están dando. Claro. En este caso, como figura Dios, que pues bueno, no hay que entrar a eso. Y como tú dices, el hecho, una educación católica, en primaria teníamos la clase de religión, y yo nomás te voy a decir una clase negativa. Fue cuando me arruinaron la Navidad. Que la maestra, como era muy, muy católica, pero era de esas ortodoxas, o sea, acá. Y me acuerdo que era Navidad y todos estábamos emocionados y decíamos, ay, ya quiero que nos traiga Santa. Y como tú dices, estábamos en Chihuahua, era el norte, era Santa Claus. Y pues la maestra se enojó y dijo, ¿qué clase de blasfemia acabas de decir? Y dijo, niño tonto. Dijo, Santa Claus no existe, son tus papás. Tú tienes que agradecerle a Dios que tus papás te están dando sus regalos. Y nosotros así como de que, como José nos trabamos de que, ¿cómo que Claus? No existe Santa Claus? Estamos en tercero de primaria, güey. O sea, sí. Es lo que yo también digo. Digamos que como antes la educación era muy, pues digo, tal vez más estricta o lo que ella vivió, era maestra de religión. Exacto. Güey, o sea... No, y tú conoces, por ejemplo, las clases de, ay, a mí me pegaban las monjas con la regla. ¿Cómo se llaman los claustros cuando estudiabas con las monjas? Mi abuela estudió en uno de esos. En la escuela de monjas. Exacto. Y decían que las monjas eran unas perras, o sea, en el sentido de que eran muy estrictas. Sí, y la religión antes era mucho más dura, o sea, era porque era basada en lo del miedo, ¿no? Exacto, nos enseñaban un dios iracundo, un dios, castigador. El dios del Viejo Testamento, pues, castigador, que si no haces esto, no te mereces el cielo, si no haces esto, te vas a ir al infierno, y yo también, yo me acuerdo de chiquito que cuando hacía algo malo, lo primero que hacía era, por favor, Diosito, por favor, sácame de este pedo. Que era como de, ay, saqué 6 en mate. O sea, sí, no le baja a mi novia, Diosito, por favor. Bueno, sí, exacto. Y supongo que ahí fue como un punto y aparte para mí, en el sentido de que cómo dejé de creer, porque dije, está mal que yo tenga que buscar por miedo o por crisis a Dios. Si realmente existe un Dios, o sea, yo le debería agradecer, como tú dices, como esa cultura. Y como nosotros nos infundieron, nos inculcaron, nos educaron y nos dijeron, tú estás obligado a darle gracias a Dios. Supongo que eso a mí también, en la época de la punzada o la rebeldía, a mí como que dije... No te gustó la manera. No me obligues, no me digas qué hacer, ¿sí me entiendes? Claro. Y fue eso. Pero más a fondo, Daniel, ¿qué te hizo a ti perder la fe? O sea, ¿qué te hizo... ¿Cuál fue la razón para ti de decir? Mira, para empezar, yo sí quería antes de contestar tu pregunta, también yo creo que el problema más
una de las cosas que a mí no me gustaba de ir a catecismo, por ejemplo, era que íbamos como de 7 a 8 y Toluca es un lugar muy frío, donde crecimos, donde íbamos a catecismo, y Chihuahua también era muy frío. Entonces, que de repente tuvieras que estar en la noche, en la iglesia, esperando que tu mamá pasara por ti. No era un lugar bonito donde estar, era un lugar que a mí me daba mucho miedo. Era demasiado silencio, hacía mucho frío. Todo tenías que estar como callado, bajando la voz porque pues era una falta de respeto. Entonces como que ahí yo empecé a generar un tema de no me gusta este lugar. O sea, como niño... No me siento en casa. No me siento incómodo. Y por ejemplo los retiros espirituales que nos hacían era rezar mucho tiempo, estar sentado en cuartos platicando de por qué Dios nos importa, cuando realmente yo decía, pues no me lo están manejando como un niño lo tenía que manejar. Entonces yo creo que ahí empezaron como los pequeños chispazos de rebeldía ante la catequesis, pero yo creo que fue más grande cuando me di cuenta que no necesariamente, o no hay ninguna prueba de que exista un cielo y un infierno, y que la religión, y también ahí entra la parte que es la crítica a la iglesia. Yo no dejé de entender por qué la iglesia era tanto dar dinero y movía tanto dinero, y el Vaticano y empezaron lo de los pedastras. Entonces como que ahí yo dije, qué hueva pensar en esto, y yo no quiero estar rezando todos los domingos, yo no quiero agradecerle a nadie. Estuvo mal, era un tema, pero yo creo que ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Y no lo digo orgullosamente, pero mi pensamiento de niño de 14 años fue, qué hueva creer en Dios. Sí. Entonces, así yo creo que fue cuando ya fue más decidido decir, es que esto no lo hago por gusto, no me gusta hacerlo, ya no quiero creer en Dios. Y yo creo que esa es eso de qué hueva creer en Dios, esa frase es la principal. Mira, muchas veces, y todos conocemos a gente que es muy creyente, y yo conozco a gente que ama ir a la misa, ama creer en Dios. Yo dice, yo vivo por Dios, y yo veo, y como tú dices, no sé por qué, no sé cómo, no sé si él sí cayó en esa educación, que fue algo más, lo nuestro era mecánico, era de que pues tenemos que ir a los domingos a misa porque pues mis papás van, porque yo me puedo quedar viendo los Padrinos Mágicos. Era como lavarse los dientes. Exacto. Lo tenías que hacer. Exacto, ya te lavaste los dientes y ahí vas, o ya fuiste a misa y como de, o sea, ¿sí me entiendes? Y yo veo a mucha gente y lo admiro porque la fe es algo que se admira, como tú dices, es algo que realmente Dios es algo que no ves o que no sientes, y es algo que te dicen mucho. Y pues siento que mucha gente que vive del amor que una religión profesa es algo admirable, pero también critico mucho ese sentido de que, oye, deberías hacer que la gente te ame, o sea, deberías hacer moverle. Sí, o sea, yo creo que también por nuestra generación millennial y por muchas cosas cambió la manera en la que tienes que llegar a la gente. Es decir, ya el miedo no era suficiente. Sí, exacto, ya tienes elección. Uh-huh. Y ya sabes, ya hay cuestionamiento ante la ley. Es decir, y la ley antes era Dios. O sea, mi abuela me escucha y me dice, no, es que Dios sí existe. ¿Por qué? Pues que sí existen. Y no había manera de rebatirlo. Punto y aparte. Ahorita ya estamos en un tiempo donde puede ser bueno, puede ser malo, pero todo se debate y todo se tiene que cuestionar. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho el estilo de iglesia de los gospel. En Estados Unidos, los negritos, sí, los preachers. Los preachers, que es el cura que como que es parece como ambientador de fiestas, güey, o parece más bien como un sí. motivador, como un motivador personal, sí, como un coach. Como un coach a través de Dios. O por ejemplo, tenemos conocidos, yo lo he visto mucho en sus redes sociales y todo, que están bien metidos en la iglesia, pero su iglesia es diferente a la que yo conocí. O sea, es de que tienen conciertos y hacen eventos que les hablan de tecnología, conferencias, etcétera. Y sí está Dios como están en una iglesia. Por ejemplo, el cristianismo lo hace mucho. Los cristianos, la verdad es que desconozco cómo se llama, las ramas, la nueva luz o cositas así, que la manera en la que están llegando a los chavos se me hace muy padre. Por ejemplo, la gente que se iban de que ayudar a los niños pobres en Chiapas. Todo eso son maneras más padres de llegar a los niños. A mí no me tocó eso. A mí me tocó tú reza y vete 2 horas a la iglesia al retiro espiritual. Exacto. Entonces, güey, o ya te confesaste, confiésate. Y tenías que hablar con un padre que no, o sea, y sí, como tú dices, yo creo que, o por ejemplo, tengo un amigo de la infancia que ama la música, que es músico por naturaleza, y gracias a esa iglesia basa su amor por la música y se lo dice a Dios.
O sea, y digo, también lo hacen los católicos. Tú también ves a los tipos tocando guitarra y cantando. Sí, y hay un chorro de música. Por ejemplo, hay una de la música emo, de estos que gritan. Ah, sí, los screamo o heavy metal, muchos son cristianos o tienen canciones dedicadas a Dios. Y tú lo escuchas y dices, güey, este güey está más bien rezándole al otro bando. Exacto. Pero no, o sea, están apoyando a Dios, pero son sus maneras de interpretar la religión y de hacerla propia. Cuando en algún momento escuchabas una guitarra y decías, ¡oh, esto es del diablo! Sí, ¿por qué estás modificando el himno de la iglesia y estás haciéndolo a tu manera? Sí, exacto. Pero yo creo que en algunos lados, la iglesia católica, que es la que a mí me toca por el tema de la familia o con la que yo crecí, no se adaptó para saber convencerme o mantenerme como su afiliado. Al final de cuentas es mantener a la gente que siga creyendo en ti, como un partido político, güey. Sí, exacto, era algo mecánico, era pues lo que conocías, era parte del pueblo y digo, eso también siento que está mal, y sí, como tú dices, pues es que ahorita somos más liberales y somos más millennials y así, pero supongo que también está bien enseñarte el lado bueno de la religión, o sea, es más, por ejemplo, a mí, yo que por ejemplo amo la literatura, las historias de la Biblia son buenísimas, o sea, son muy interesantes, desde la historia de este Abraham, del rey David, del rey Salomón, las historias de Jesús en general. O sea, por ejemplo, a mí se me hace que un ejemplo muy padre de cómo la religión se puede traducir o se puede interpretar o se puede enseñar de una manera distinta es a través del cine bien hecho. ¿Te acuerdas de la película del Príncipe de Egipto? Esa es muy buena. Que te platica la historia de Moisés. Exacto, y esa historia de Moisés es padrísima. A mí como niño me encantaba esa, y yo me sé la historia de cómo Moisés abrió el mar, de cómo las plagas, todo eso, me lo digirieron como comidita, así como papilla para bebé, para que yo como niño de 8, 10 años me interesara ver la historia de Moisés. ¿Cómo? A través de una película bien hecha, con buena música, buena animación. No esas películas o esos documentales que te ponían en religión, sí, claro, que eran de esas películas de La Pasión de Cristo de 1980, que pues te aburría como niño, güey. Entonces, yo creo que ahí es donde la iglesia, y estoy hablando de la católica, la verdad no sé cómo funciona el budismo el tema de los judíos, cómo se maneja. Te estoy platicando mi experiencia. Pero mi experiencia es, la iglesia no se adecuó a lo que un millennial de mi edad, o bueno, o un millennial de mi generación, igual y necesitaba para seguir creyendo y seguir siendo una persona partícipe en la iglesia. ¿Sabes cuál es para mí un factor que, para mí, y te digo, también por mi época de rebeldía, la punzada y que uno es arrogante y lo que sea, el hecho de la censura, y no en las grandes cosas de que, quemaron a Galileo, no. Hablo de, por ejemplo, a mí se me hace totalmente irreverente la cuaresma, de que ahí no puedes comer. Y digo, si es un sacrificio, no comas carne roja, o por ejemplo, por los judíos que no pueden comer cerdo, o los hindús pues que no pueden comer vacas porque son sagradas. O sea, para mí ese tema de la censura, lo kosher de los judíos, todo eso que para mí digo, ok, pero ¿por qué? O sea, dudo mucho que Dios que piensen que es todopoderoso, omnipotente, se fije en esos pequeños detalles. Se fije en que no come pescado. Sí. O sea, mientras que ayuda al prójimo, ¿sí me entiendes? Y sigue siendo pecado para muchos, y sigue siendo así, injuria, digo, un gran pecado, pues. Todo eso para mí era un gran pero, así de como de, pero pues eso qué, o sea, o por ejemplo, no puedes creer en la evolución, porque la evolución va en contra de lo que dice Dios, porque dice esto las escrituras. Que aunque suene exagerado, estoy seguro que sí te tocó escucharlo. Sí, claro, y hay mucha gente que gracias a eso, conocidos, que niegan la evolución o niegan las vacunas así, o sea, bueno, ahí ya no entra, pero el aborto, ahí ya es algo más polémico. El divorcio, las madrastras, los padrastros, los hijos bastardos, o sea, ¿qué culpa tenía el niño? Pero pues era un bastardo, güey, y para la iglesia, no. Sí, ¿Sí me entiendes? Y por ejemplo, yo recuerdo que una cosa que a mí me llama mucho, y todavía me llama mucho la atención, y me llamaba cuando estaba más morro también, era yo creía mucho en Dios, y yo no hacía cosas, que igual estuvo bien, pero porque yo le tenía miedo a un infierno. Yo no tenía miedo a las represalias de mis actos, de que me fueran a castigar, me fueran a regañar. Y había una parte de mí que decía, puta,
si me voy a hacer una tontería muy exagerada, pero si me suicidio, voy directo, cuando reprobaba 4 exámenes, yo decía, pues ya mejor me mato. Pero no lo hacía, o sea, y no porque lo pensé, pero el tema del infierno y del cielo, la salvación, era algo que a mí me atemorizaba muchísimo. Y a mucha gente le atemoriza eso, güey. Es algo que te mencioné justo antes de grabar, que mucha gente encuentra respuestas en la religión por lo que pasa de la siguiente vida, o sea... El afterlife. El afterlife, o sea... Y digo, es algo respetable. O, por ejemplo, en prisión, que pierden todo y encuentran respuestas en la Biblia. Y digo, es algo admirable, pero siento que para mí, con todo respeto, es como patadas de ahogado. O sea, no encontrar... cuando pierdes todo, pues encuentras eso... Que está bien si te da como la energía para seguir adelante. Exacto. Pero no está bien cuando lo haces para no estar castigado. Exacto, cuando dices, lo hice por Dios o lo hice por estos. Y sí, como tú dices, nosotros vivimos con el miedo, yo el diablo, o sea, te digo, antes escuchaba el diablo y así me decía, no, ya me voy a portar bien porque el diablo va a venir por mí, o sea, o me voy a ir al infierno. Sí, pero no era tanto por el amor o el agradecimiento o querer hacer bien las cosas, era por miedo. No quiero estar castigado. Exacto. Y que no quiero irme al infierno a sufrir un eterno sufrimiento. ¿Vale? Que digamos, es una práctica de educación, pues digamos, o sea, que aplica, que es muy buena, o sea, el miedo, pues... Funcionó durante muchos años. Pregúntale a Batman, compa, o sea, el miedo es bueno, el miedo también te hace evitar cosas, por ejemplo, por eso existen también los delitos, o sea, digo, no robas porque dices, no es bueno, sino porque me van a meter a la cárcel. Sí, ¿Sí me entiendes? Que el código moral funcionaba así, si robas te van a cortar las manos, punto. Entonces ya lo hacían, no tanto por es que no está malo robar, sino está muy fea la consecuencia que hay. Y eso es entendible, completamente entendible, porque el hombre... yo pienso que el humano es malo por naturaleza en ese sentido y pues está bien inculcar miedo. Es una manera, una ley. Exacto. Lo que está mal es que sea una verdad absoluta y por ejemplo, no sé tú qué creas, pero yo niego, digámoslo así, la religión católica, pero pues puedo aceptar que hay un Dios. O sea, probablemente hay un Dios que creó este mundo, lo que sea. Pero yo no creo en el Dios cristiano, en el Dios católico, que dice, tiene un plan para ti. Exacto, o sea, yo coincido completamente contigo. Yo dudo mucho que haya un destino, que haya un camino que Dios me está iluminando, porque, digo, siento que el amor que me dice la iglesia es demasiado superficial para una deidad, para un amor omnipotente. Mira, yo lo pongo con este ejemplo. El universo es, y cada vez se ha dicho que el universo es más infinito y se va expandiendo, y hay diferentes galaxias, y hay más planetas, y hay más universos. O sea, el universo es infinito. Y a mí me parece muy, ¿cómo se dice? Muy egocéntrico pensar que que tienen un plan diseñado para mí. Sí, yo creo entre toda la gente sí, tú eres especial. Yo sí creo que hay un Dios porque siempre tiene que haber una explicación de cómo se creó todo, desde el primer día, el day one, cómo pasó. Yo creo que sí tuvo que haber un super hubo algo. Ajá, algo que lo creó. Ajá, ese debe ser el origen de las cosas. Pero yo no creo. Yo creo que puso ahí el universo se desarrolló, pasaron los Big Bangs, el desarrollo de los microorganismos. Y cada quien está en el mundo como te mandan. Es decir, o sea, si tú robas, matas, pues vas a tener el infierno en el mundo real. Y si te portas bien y trabajas y todo, vas a tener también el cielo en la vida real. Yo creo que yo soy de los que cree que te mueres y se apagan las luces. Ya acabaste tu oportunidad de vivir el cielo y vivir el infierno. Sí. Eso yo creo que se vive en la tierra. Y yo no creo, yo creo que hay un alma, yo creo que hay como una conciencia, pero yo no creo que hay un destino, pero no creo que está impuesto por una figura superior a nosotros. No sé si me explico, y no quiero ser irrespetuoso en ningún sentido. Es lo que yo siento y lo que yo creo. Exacto. Y yo también digo, con todo el respeto, y es lo que yo creo, más bien es lo que medianamente creo, porque siento que estoy a medias, y siempre vamos a estar a medias en conocimiento, que probablemente exista algo. Mira, hay una teoría muy bonita que dice que Dios está en todos lados,
y yo como, digamos que lo considero así, Dios está en la naturaleza, Dios está en las plantas, Dios está en los perros, en los animales, en nosotros, digamos, es en la creación. Somos circunstancias, es lo que pienso, que somos coincidencias, es lo que yo realmente pienso, que estamos en el mundo por mera coincidencia. Y yo sí creo que somos afortunados por estar en el mundo, porque Exacto. fuimos el esperma más rápido, por una cuestión de que nuestros papás se casaron, o sea, tuvieron un hijo, lo que sea, pero no creo que fue que había un plan divino y yo fui nube y me mandó, sí, exacto, me mandaron la cigüeña. Que Dios tiene una carpeta con tu nombre y diciendo, mira, vas a sufrir esto y esto porque te quiero enseñar esto, ¿sí me entiendes? Porque, y es igual caer en el cliché, yo sí no creería que si existe esa persona que está tan al pendiente de cada ser humano, de cada individuo, que existe tanta injusticia, tanta violencia, y no creo que es porque hay un destino. Igual y si me equivoco y creo que no hay una verdad y no me siento una persona autorizada a hablar de ese tema, pero yo sí creo que lo que ha pasado con la humanidad y todo no es ni culpa de Dios ni es gracias a Dios. Yo creo que es culpa de nosotros mismos, claro, como cultura, como seres humanos y por cómo manejamos algunas veces las cosas. Sí, claro. Mira, para cerrar en este tema un poco profundo, yo pienso que, y es algo que sí quiero criticar, porque fue algo que yo fui en un momento en mi vida, que siento que, los fanáticos, tanto como los ateos, como los super religiosos, los extremos, pues, es algo que no es sano. Para mí, lo peor es una persona que no quiere escuchar y que no quiere decir porque estás insultándome porque no me estás negando esto. Porque yo no opino igual que tú, está exacto. mal. Desde el ateo que dice, no mames, es que tú eres un pendejo porque vas a misa todos los domingos. Y yo fui así, te lo juro, tú sabes que yo fui así. Yo critiqué mucho, era muy arrogante, soy muy arrogante todavía, pero ahorita mismo me enorgullece conocer a gente que profesa una fe porque es amor, porque una vez tengo una amiga, bueno, ya no porque ya no la he visto en años, pero que era súper cristiana, y yo siempre me reía mucho de ella, siempre. Y una vez hablando normal le dije, ¿por qué crees tanto? O sea, ¿qué chingados? Y me dijo, porque me hace feliz, es algo que a mí me da amor, que hace que mi día brille y que sea mejor. Yo tengo alguien que me ama allá arriba y así. Y yo dije, qué chido, bien por ti, qué bueno que te haga bien el día, pero no me arruines el día a mí. Y es a lo que voy. Respeta a la persona que, como también respeta a todos los que creen. Como yo le arruinaba los días a ellos, o sea, sí, decía ciertas cosas que, tal vez tenía razón en hechos, digámoslo así, de que, la iglesia está mal y así, pero yo creo que el problema es que a veces relacionamos directamente la fe de la gente a la religión que profesan. Es decir, yo conozco gente que también es muy, muy devota. Sí, es devota. Es muy devota y lleva una vida normal, no se meten en mi vida. Ellos les da ese motor que necesitan, hacen buenas acciones como donar dinero, ayudar a los pobres, ayudar a los hospicios, etcétera. Y lo admiro mucho porque Dios les da esa energía, su fe les da esa energía. Pero no me gustan los que caen en el tema de que, ¿sabes qué? Es que tú tienes que creer en la iglesia católica porque si no te vas a ir al infierno. Esas personas negativas que usan la fe para criticarte también está mal. Sí, es el let it be, güey. Lo que hemos dicho en este programa varias veces es, si te gusta a ti algo, yo no tengo por qué criticarlo. Es más, yo me tengo que callar y dejar. Si a ti te da felicidad y te hace ser mejor persona, qué envidia de la buena que tengas un motor y que sientas que alguien te cuida y te quiere desde arriba. Sí, exacto. Y perfecto. Yo he visto gente que ha vivido temas sumamente difíciles, pérdida de un hijo, un divorcio, bancarrota, etcétera, y que Dios o no la religión, la fe es lo que lo saca adelante. Entonces, eso para mí es lo que vale la pena de la fe como exacto. tal. O sea, el que la fe sea un motor para que tú seas mejor persona y para que crezcas como ser humano. Por ejemplo, yo creo que la fe puede ser en lo que sea. Puedes creer en una piedra, digo, vaya blasfemia, pero, por ejemplo, yo tengo fe en ti. Uh-huh. Porque me quieres, porque eres mi hermano, y tengo fe de que, o tengo fe en mi novia, que sé que me quiere y sé que me va a ser fiel, por ejemplo, y yo al día siempre me despierto y digo, yo tengo gente que me ama,
o yo vivo una vida feliz porque tengo gente que me alrededor y creo en ella y ellos creen en mí. Y tu motor es distinto. Y así aplica con la religión. Y te digo, y es algo que yo respeto mucho porque es algo que yo no podría. O sea, yo digamos que soy exigente ante pruebas. En ese sentido digo, es que no puedo creer en alguien que no existe. Y no puedo amar a alguien que bla, 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 bla. Y como tú dices, gente que ha perdido todo en su vida y aún así sigue adelante por eso. Yo creo que lo bueno de la religión, y por ejemplo eso lo he visto mucho en la televisión y en Estados Unidos pasa mucho, este grupo de personas que a través de la iglesia como medio se dedican a ayudar. ¿Sabes qué? Hubo un huracán en San Luis, Missouri. Pues ¿sabes qué? Nos juntamos entre todos y buscamos colectas y hacemos movimientos, construimos casas, ayudamos a gente. Eso yo creo que es la naturaleza real de lo que debería ser la religión, cualquiera. Mi fe ayuda a construir un mejor mundo. Sí, exacto. Si es a través de Dios, si es a través del nombre de Cristo, de Jesús, de algún santo, de la piedra que tú adoras, güey. O sea, eso es lo que está bien de la religión. Lo que está mal es, como tú dijiste, el fanatismo. Y dos, desafortunadamente, la corrupción del ser humano hace que las instituciones como la Iglesia Católica se haya vuelto el cochinero que es del tema de lavado de dinero. Yo me acuerdo que había un mito, desconozco, y estoy seguro que no, que decían que la Iglesia Católica era accionista mayoritaria de Marlboro. Eso no me lo sabía. Entonces decían que por eso ellos tenían intereses compartidos y por eso no se expresaban en contra de la industria del tabaco. Pero esos ya son las cosas que puede ser que sí es cierto, que haya grandes donantes de dinero. Porque puede ser cierto porque son humanos. Sí, el narco, por ejemplo, aquí en México que estamos muy ligados al tema de la narcoindustria o la narcocultura. Siempre están muy ligados que el narco dona un chingo de dinero a las iglesias. Ajá, y de que hay un padre que bendice las armas de los narcos. Sí, y que es el que los casa y es el que los bautiza y que vive también con grandes glorias y prostitutas y todo eso. Y eso es lo que está mal, que como la iglesia está manejada por seres humanos, hay seres humanos corruptos, hay seres humanos malos. Y están en la iglesia, están en las empresas, están en nuestro día a día. Entonces yo creo que ese es el problema de por qué la religión es un tema ya hoy en día tabú y está tan criticado. El caso de los pedastras es un caso impresionante, horrible, triste, y muy triste. Ajá, sí. Y puede ser, o sea, y ahorita tiene nombre de padres o de católicos, pero puede ser un partido político, puede ser un equipo de fútbol, puede ser un tema que se manejen con ese sondeo de hacer las cosas mal. Y en este caso no criticas al padrecito, criticas a la institución que representan ellos. Y eso es lo que yo creo que ha hecho que la iglesia se vuelva tan criticada y que haya perdido tantos seguidores, pues. Sí, del fanatismo yo también, exacto, considero tanto a la arrogancia del que niega como el que dice... oye, no puedo aprender esto de biología porque está mal, está mal, y dices, oye, pero la ciencia, o sea, son cosas, hechos reales, o sea, algo que puedes comprobar, y es algo que probablemente Dios puso, o sea, ¿sí me entiendes? Y mucha gente se ciega o no quiere, digamos, aprender a ese tipo de cosas. Sí, y al final de cuentas, insisto, si es un buen motor de tu vida o es algo positivo, la religión no tiene que ser un tema de debate. Es decir, es como irle a un equipo de fútbol. Está bien si le vas a uno u otro, son tus colores, son tus ideologías, es en lo que tú crees y es lo que te da un motor de vida, pero yo no creo que la iglesia tenga que ser esa como mi centro de todo, ¿sabes qué? Es que si yo no voy a ir al domingo, o sea, no sé cómo explicarlo, que la iglesia se vuelva el canal de la fe. Sí, todo lo que gira en tu vida. Así es. Entonces, por ejemplo, yo estoy en una universidad jesuita, donde los jesuitas en ninguna clase te mencionaban a Dios, en ningún momento te imponían ir a misa, ir a ponerte la ceniza. Pero ahí estaba. Pero ahí estaba. Y los maestros tenían una línea de enseñanza, donde el jesuita tiene que cuestionar y tiene que hacer cosas para bien de la comunidad. Entonces, nunca te hablan de Dios, pero te hablaban de la ideología de una religión. Sí, y eran los católicos científicos, los jesuitas. Claro, que también, por ejemplo, los que iban cuando intentaron colonizar Japón y toda la parte asiática, que fracasaron porque pues obviamente estaban ellos muy arraigados con sus costumbres, pero ellos realmente al principio querían ir a conquistar a través de la religión, a través de la fe, como lo hicieron en América. Colonizar, sí.
y no pudieron, pero después hubo los jesuitas que iban a ir a ayudar a las comunidades que estaban enfermas, que no tenían temas como de inocuidad y de sanitización. Entonces ellos iban como misioneros, no tanto como misioneros de la iglesia, sino como misioneros del mundo. Sí, exacto. Entonces eso es lo que yo creo que está bien. Como en África también. En África lo que estás diciendo ahorita lo están haciendo allá, de que mucha gente, o la Madre Teresa, digamos, no entremos en profundización, pero el resumen de la Madre Teresa era que... ¿Quieres que sigamos con esto? Yo siento que estamos acabando todo. Ya estamos acabando. ¿Cuánto tiempo tenemos? Creo que quedan como 15 minutos. Sí, como la Madre Teresa de Calcuta, digo, no hay que profundizar, pero en general era de que, pues, ella ayudaba a todos los enfermos, pues, en un lugar donde, pues, no todo era católico. Bueno, cerrando, conclusiones, Daniel. Mira, yo, igual que como lo hemos hecho en varios programas, yo creo que respetar es lo más importante. El respeto al derecho ajeno es la paz, diría Benito Juárez. Y si la iglesia es algo bueno en su comunidad, en su vida, en eso, ninguno de mis comentarios negativos o pensamientos en contra de su forma de creer les debería importar. Como a mí también, la gente que es fanática tienen alguna influencia sobre mi forma de pensar. Yo creo que el tema de seguir los valores humanitarios, que es no robes, no mates, los 10 mandamientos que seguramente las tienen todas las religiones, respetar es la parte más padre. De verdad, si en algún momento se sintieron ofendidos por uno de mis comentarios, ofrezco una disculpa grande. Crecí en una familia católica y esta discusión la hemos tenido 1000 veces en la sobremesa, güey. O sea, mi abuela, por ejemplo, sigue odiando los maricones. Y uso la palabra maricón porque es la que usa ella. Pero de repente veo a mi abuelo que no cree en nada y él respeta tanto todo eso. ¿Sabes qué? Cada quien hace lo que quiera con su vida. Y le interesa y quiere aprender y va a mezquitas y va a catedrales y va a iglesias gospels y todo. Y porque es una cuestión de también es cultura. Entonces yo creo que tenemos que romper ese esquema. Y lo más importante o de lo que yo quisiera recalcar es, yo creo que las iglesias ha perdido tantos seguidores por malos manejos y por no saber llegar a las nuevas comunidades, a las nuevas generaciones, no ha sabido evolucionar, por lo menos la católica. La cristiana sé que lo ha hecho, sé que el budismo también lo ha hecho, desconozco si los judíos, pero... No, los judíos son muy ortodoxos. Exactamente, son muy de la vieja escuela. Entonces, yo sí creo que la iglesia debería buscar diferentes canales de comunicación, redes sociales, videoblogs, embajadores, etcétera, que sepan conectar con las nuevas personas. Yo sí quería... y por último, por ejemplo, a mí el papa actual de la iglesia católica lo amo. Es chingoncísimo, sí. Es como hippie, es como buen pedo, es jesuita, es tranquilo, no lo ves... Él, para que veas, siento que sí se ha sabido desenvolver en esta nueva sociedad, o sea, bueno, o en este nuevo comportamiento del mundo. O sea, ha dicho, el amor es para todos, Dios es para todos, no hay que negar, no hay que rechazar. Sí pasó lo de los padrecitos y ofrecemos una disculpa en nombre de la institución que represento. Bla, bla, bla. Estamos en caso. No se han comportado de que, no decimos nada. Habla con la verdad. Escondemos. Esto, que, y sí, como tú dices, yo también dando ya mi conclusión, yo pienso que lo más importante es profesar el amor a la vida, el amor a tu Dios, representar a tu Dios o a lo que sea que creas, haciendo bien para tu vida, para ti, para los que los que están alrededor de ti. Y tener fe en lo que sea. Y exacto, la fe es algo que lo que tienen los humanos que nadie más tiene. Y que bien manejado es algo precioso. Exacto, y da, o sea, fe a lo que tú quieras, a lo que quieres llegar, a lo que sea. Y por eso te digo, siento que es algo que yo he cambiado mucho en mi pensar, porque antes te digo, era muy arrogante, antes negaba todo y ahorita respeto y admiro el amor que profesan con un Dios detrás de ustedes, y eso, pongan el nombre de Dios que quieran, las enseñanzas que ustedes tengan, eso es algo muy admirable. Y obviamente, como tú dices, tienen sus partes malas, y eso sí lo voy a criticar siempre, no me importa.
Y hay, igual que Daniel, hay algo que yo haya dicho que a ustedes les ofende, pues acérquense, hablen conmigo, enséñenme, enséñenme, y nos sentamos a hablar. Oye, aquí afuera de la casa 8 padrecitos con cadenas y a punto de madrearnos de la estilo edad oscura. Ajá, aquí están tus blasfemias. Sí, aquí está tu confesión, perro. Por ejemplo, yo sí me quedo con esta reflexión. Yo sí iría a una misa del padre Bergoglio, del Papa. Claro. Pero más porque quiero ir a aprender de una persona que sepa tanto y que es tan empática y que es un símbolo mundial. O sea, iría como si fuera una conferencia, no a misa. Exacto. Entonces, eso es una manera distinta de llegar. O como al Dalai Lama, güey. O al Dalai Lama. El Dalai Lama, que es budista, lo que sea, y no niega a nuestro Dios, simplemente él dice, con tal de que tú encuentres tus energías, tu paz, tu amor interno. Y eso es algo que te digo, vuelvo a repetir. Sí, y como reflexiones, yo iría a ver al padre Bergoglio, yo iría a ver a algunos padres que de chiquito me dieron enseñanzas, pero no iría a ver a un padre que va y me regaña de por qué una mujer se puso falda corta, o por qué mis papás se divorciaron. Eso es lo que, a mi gusto... O que las teiboleras son malas porque profesan el sexo cuando es lo único que pueden hacer, o sea... Sí, o sea, ese tema de ser tan estrictos y tan cuadrados es lo que yo me pondría a pensar si la iglesia... ha tomado el mejor camino para seguir sumando seguidores. Sí. Pues bueno, buenas noches, muchas gracias, espero que les haya gustado, digamos que ha sido de los más profundos, o de los más acá... complejos, porque es hielo cortito, así, chiquito. Hay así, una ligera línea entre... Ajá. Entre insultar, ofender y hablar como que pienso que hablamos ahorita. Así es, y acuérdense, este podcast es hablar de todos, sabiendo nada, entonces... no somos profesionales, es nuestra opinión. Los escuchamos. ¿Sale? Muchas gracias. Besitos en el besiringuis. Adiós.